Los 12 pueblos más bonitos de España. Hoy tenemos el placer de traeros los pueblos más bonitos de España, una ruta por las localidades más hermosas que puedes visitar en tus próximas vacaciones. España es una tierra de pueblos realmente encantadores, tanto es así que en ella se encuentran algunos de los pueblos más bonitos del mundo como Olite o Albarracín. El listado está centrado en los 12 pueblos más bonitos de España, pero con certeza no están todos los que realmente pueden estar. Comencemos. 1. Urueña en Valladolid. Urueña es un bonito municipio español en la siempre cautivadora comunidad de Castilla y León. Urueña es un vallisoletano que aún hoy en día vive entre sus murallas del siglo XIII. Esta preciosa villa medieval que tiene el honor de ser la primera villa del Libro de España. La belleza medieval de este pueblo español se junta con la posibilidad de andar por sus calles buscando casi cualquier libro antiguo, viejo o descatalogado, además de poder visitar museos y un espacio especial para la promoción del libro y de la cultura a nivel nacional en España. Además podemos visitar la ermita Nuestra Señora de la Anunciada, Museo de la Música Luis Delgado, Centro Etnográfico Joaquín Díaz y el Paseo del Rededor de la Cerca El Adarve. 2. Santillana del Mar en Cantabria. Santillana del Mar es una villa marinera de Bella en la comunidad autónoma de Cantabria, conocida como la Perla del Cantábrico. Es uno de los mayores exponentes de la época renacentista y barroca, donde destaca su hermosa colegiata medieval. Además, cerca de Santillana del Mar podemos encontrar las cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Siempre aparece en todas las listas como uno de los pueblos más bonitos de España. Además podemos visitar la Plaza Mayor de Ramón y Pelayo, la calle de Juan Infante, la ermita de Santa Justa y el colegiata de Santillana del Mar. 3. Besalú en Cataluña. Besalú es un pueblo de la comarca catalana de la Garrocha, en la provincia de Gerona en Cataluña. Uno de los conjuntos de arquitectura medieval más importantes del norte de España. La mejor manera para viajar en el tiempo es visitar el pueblo de Besalú, uno de los pueblos medievales mejor conservados de España. Allí podemos visitar el puente de Besalú, la judería y el monasterio de Sant Pere. 4. Vejer de la Frontera en Andalucía. Vejer de la Frontera es una localidad española situada en la provincia de Cádiz en Andalucía. A orillas del río Barbate y a 10 kilómetros de la costa andaluza encontramos este hermoso pueblo perteneciente a la ruta de los pueblos blancos. Aquí les digo que para visitar todos los alrededores de Vejer se necesita un viaje aparte de más de 7 días que se los mostraré en otro vídeo. 5. Olite en Navarra. Olite está considerado uno de los pueblos más bonitos de España, situado en la comunidad foral de Navarra y considerada una de las localidades más bellas del norte de España. Uno de los pueblos medievales mejor conservados del sur de Europa es Olite, una localidad de la que te enamorarán sus calles medievales, un castillo de cuento y una gastronomía realmente deliciosa. En Olite podemos visitar el Castillo Palacio Real de Olite, la Iglesia Santa María y el Museo del Vino, muy recomendado a nivel mundial. 6. Frías en Castilla y León. Frías es uno de esos municipios que no debes perderte en tu ruta por los pueblos más bonitos de España, al norte de la provincia de Burgos en la comunidad autónoma de Castilla y León. Bañado por las aguas del río Ebro, se sitúa esta hermosa localidad medieval que te trasladará al pasado. Los lugares de interés más representativos de esta villa son el Castillo de los Velasco, la iglesia de San Vicente, el Castillo de los Duques de Frías y las casas colgantes. 7. Hondarribia en el País Vasco. Hondarribia, Fuenterrabía, es uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, ubicado en la provincia de Guipúzcoa, a unos 20 kilómetros al este de la capital provincial, San Sebastián. Callejuelas empinadas, casas coloridas, balcones de madera y fachadas barrocas pintan cada punto de esta preciosa localidad del País Vasco. Finaliza tu visita a esta localidad en su puerto pesquero, uno de los más bonitos e impresionantes de España. No hay que perderse también visitar el Monte Jaizkibel, la ermita de Guadalupe, la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano. 8. Lastres en Asturias. Sin salirnos de Asturias también nos encontramos con Lastres, uno de los pueblos más encantadores de España. Todo el Lastres tiene un aire marinero, algo normal siendo una de las villas más hermosas del litoral asturiano. Si tienes una oportunidad, acércate hasta este hermoso pueblo asturiano para pasear por sus calles empinadas y empedradas, contemplar las casas que cuelgan sobre la ladera de la montaña y descubrir uno de los lugares más encantadores del mar Cantábrico con una oferta hostelera fenomenal. Allí podemos visitar el faro de Cabo de Lastres, el mirador de San Roque, la playa de Lastres y el Museo del Jurásico de Asturias. 9. Combarro en Galicia. Combarro es pequeño pueblo marinero del municipio de Poio, en la comunidad autónoma de Galicia. Combarro es uno de los pueblos más hermosos de España. En tu visita a esta localidad gallega te sorprenderá la cantidad de pequeños hórreos o graneros que tiene esta villa marinera a lo largo de su costa. Podemos visitar la playa de Combarro, el puerto de Combarro y los hórreos de Galicia. 10. Albarracín en Aragón.
Albarracín es un bello pueblo situado en las colinas sobre una curva del río Guadalaviar en la provincia de Teruel, Aragón. Albarracín es otro de esos hermosos pueblos medievales de España que están esparcidos por todo su territorio. Toda esta localidad albarriciense es monumento nacional desde 1961 y se encuentra propuesto por la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad. Recomendamos visitar la muralla urbana, la Casa Julianeta, el Paseo Fluvial Guadalaviar y la Plaza Mayor, todo un espectáculo visual. 11. Ronda en Andalucía. Ronda es una pequeña ciudad con alma puebleril de la provincia de Málaga, Andalucía, que está ubicada sobre un profundo desfiladero que hace de este pueblo de España algo realmente hermoso. Este pueblo español tiene una gran tradición torera, unos hermosos monumentos en el que destaca sobre todo su espectacular puente al borde de un precipicio, sin olvidar el bello entorno medieval que rodea a este municipio malagueño. Hay que visitar el Puente Nuevo, los Baños Árabes, la Plaza de Toros, el Palacio del Rey Moro y el Palacio de Mondragón. 12. Cudillero en Asturias. Cudillero es un hermoso pueblo de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. El pueblo asturiano de Cudillero se encuentra siempre en los rankings de pueblos más bonitos de España, y no es para menos ya que es una localidad realmente encantadora. Casas de colores, callejuelas y un ambiente marinero te esperan esta villa asturiana. Podemos visitar el hermoso puerto de Cudillero, el Cabo Vidío, la playa de Gueirúa, la Concha de Artedo y su excelente oferta gastronómica a lo largo de sus hermosas calles. Hay muchas localidades españolas que se han quedado fuera de este pequeño ranking de los pueblos más hermosos de España, como pueden ser el pueblo de Fornaluch, Villanueva de los Infantes, Puebla de Sanabria, Altea, Grazalema, Aínsa, pero sería imposible poner todos los hermosos pueblos de España que podemos recomendar, así que perdón por los que se han quedado fuera. Espero que les haya gustado y haya sido de su interés. Les invito a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones. Hasta pronto, que tengan un feliz día.